tema central del capítulo 4 es fidelidad. Punto 1. Obrero de Cristo, versículo 1 al 5. Punto 2. Reprensión al orgullo y muestra las huellas del apóstol, versículo 6 al 13. Punto 3. Exhortación al maestro, versículo 14 al 21. Veamos primero acerca del obrero de Cristo. Leamos el versículo 1. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Los que llevan el Evangelio de Dios son los servidores de Cristo. Así que no debemos menospreciar viendo sus debilidades humanas. Debemos respetarlo viendo la parte de que Dios los ha tomado y son usados por Dios. Al servidor de Cristo, Cristo mismo lo toma e interviene en su vida. Así que, si los siervos de Cristo van por mal camino, Dios mismo los reprenderá. Los servidores de Cristo son los que llevan el misterio de Dios. Aquí dijo misterio de Dios. Esto se refiere al Evangelio de Cristo. El que ha comprendido los misterios de Dios son los que tienen verdadera capacidad como servidores de Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 2 dijo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Cristo es el misterio. Colosenses capítulo 4, versículo 3. En Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice, y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Dijo, para proclamar la palabra, el misterio de Cristo. ¿Por qué eso es misterio? El misterio es que Jesús es Hijo de Dios. Es misterio de que el Señor muriera crucificado en la cruz por nuestros pecados y resucitara al tercer día. Y cualquiera que crea en Jesucristo recibe perdón de pecado. Toda la obra de la salvación es misterio de Dios. Así que este misterio, aunque tengan ojos, no ven, tampoco entienden, aunque escuchen, y tampoco pueden saber, aunque lo toquen. Pero el Espíritu Santo abre el oído al pueblo escogido de Dios. Y como el Espíritu Santo ha abierto los ojos espirituales, creen en Jesús y reciben la salvación. Dijo que Cristo es el misterio de Dios. La obra del reino celestial y la obra de vida, todo son de Dios. Porque esta obra de vida que lleva a cabo salvar almas no se puede entenderse con la sabiduría humana. Mateo capítulo 13, versículo 11. El renacer de un alma por creer en Jesús, la obra de la vida y el crecimiento espiritual del fiel son todo misterios de Dios que el mundo incrédulo no puede entender. No solo eso, cuando Jesús regrese, los que han muerto primero resucitarán, y los fieles que están vivos se transformarán de repente. Todo esto es misterio de Dios. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice, fíjense bien
en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Allí dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Estos misterios así solo entenderían aquellos que Dios ha abierto los ojos y los oídos espirituales. Los servidores de Cristo tienen que haber comprendido claramente este misterio del Evangelio. En el versículo 2 dice, a los que reciben un encargo se les exige que muestren ser dignos de confianza, fidelidad. Fidelidad se refiere a poner el corazón en una sola cosa e ir avanzando a cumplir con esa tarea. Lealtad significa no servir a dos reyes. Los fieles también debemos derramar todo nuestro corazón solo a Dios y vivir solo para Él. Nosotros, como siervos de Cristo, debemos entregar toda nuestra fuerza y el corazón por la proclamación del Evangelio y el llamado. Dios entrega su ministerio a personas como niños en vez de buscar a gente sabia, versátiles. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Pablo dijo que aunque él no tuviese capacidad, daba gracias al que le fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues le consideró digno de confianza al ponerlo a su servicio. Dios va cumpliendo su ministerio por medio de personas fieles. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Nehemías capítulo 7, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Nehemías capítulo 7, versículos 2 y 3. Jesús consideró más importante las 2 monedas de la viuda que la ofrenda abundante del rico. El Señor felicitó de igual manera al que ganó 5 talentos como el que ganó 2 talentos. La felicitación de Dios no está en que haya hecho mucho o poco, sino cuán fiel ha sido. Por lo tanto, no debemos quejarnos de si el trabajo es grande o chico, sino solo ser fiel en lo que Dios le encargó. Entonces, recibiremos felicitación de Jesús. Podremos ser felicitados. El Señor nos dirá, bien has hecho, siervo bueno y fiel. Al siervo que no ha sido fiel, le reprende diciendo, siervo malo y perezoso. Mateo capítulo 25, versículo 15. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dios se alegra de aquel que es fiel hasta la muerte, y Dios le dará la corona de la vida. La corona de la vida se refiere a nuestra vida crecida. En el cielo recibiremos la recompensa acorde a nuestro espíritu crecido. Versículo 3. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. El fiel no debe tener miedo de cómo lo juzgará el otro, cómo pensará de uno. Lo importante es recibir juicio de Dios. El juzgar del hombre no es tan importante.
Tampoco se puede juzgar diciendo que lo que uno está haciendo está bien, porque solo el Señor es el que puede juzgarlo. Versículo 4. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Pablo dijo que la conciencia no le remuerde. Esto significa que Pablo no tenía nada en que no haya sido fiel. Pablo dijo que ha sido fiel, pero no pensó que estaba absuelto, porque el que juzga es Dios. Versículo 5. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Porque el juzgar que tiene el hombre está mal. No debemos juzgar a nadie, tampoco recibir juicio de otro. El Señor vendrá y juzgará todo. Allí recibirá el hombre el juicio, el justo juicio. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón, y como ha hecho, recibirá el juicio merecido. Dijo, pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Esto significa que se pondrá al descubierto los pecados del corazón y sería juzgado. En ese momento habrá quienes reciban reprimendas y otros recompensa. El Señor juzgará acorde a la Biblia. El Señor dirá que es justo si ha vivido acorde a la Biblia, y si no está acorde a la Biblia, lo reprenderá. Así que es importante si hemos hecho acorde a la palabra de la Biblia o no. Del versículo 6 al 13 dice, reprende al orgulloso y muestra las huellas del apóstol. Versículo 6, leamos. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquellos de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Aquí, hermanos, todo esto lo he aplicado. En ese tiempo, la iglesia de Corinto había dividido en facciones y estaban favoreciendo un grupo del otro. Y a los que no le pertenecían a ese grupo, los juzgaban perjudicándoles excesivamente. Pablo dijo que habían dado ejemplo junto con Apolo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 9 dice, Pablo con Apolo que no formaran grupos. Y dijo, no ir más allá de lo que está escrito. Aquí la palabra escrita se refiere a la escritura del Antiguo Testamento. La centralidad de la escritura del Antiguo Testamento era solo exaltar a Dios y darle la gloria solo a Dios y no exaltar al hombre. Pero los miembros de la iglesia de Corinto habían formado facciones y exaltaban al hombre. Así que todo esto estaba desviado de la enseñanza de la escritura del Antiguo Testamento. Habían sobrepasado los límites de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Por tanto, Pablo estaba exhortando a que volvieran a la palabra. Es acto de orgullo enfrentarse formando facciones dentro de la iglesia. Pablo exhorta diciendo que aprenda a humillarse y se arrepientan para volver a la posición de siervo. Nosotros debemos saber sacrificar por el reino de Dios.
Formar grupos para que lo exalten es acto de orgullo y maldad. Versículo 7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Si en algo somos, todo fue por la gracia de Dios. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Por lo tanto, todo ha venido de Dios, y todo es por gracia de Dios. Pero que quieran adular pensando que lo ha hecho uno mismo, eso es acto de orgullo y maldad. Versículo 8. Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes, para que también nosotros reináramos con ustedes. Los fieles de Corinto se habían apartado del lugar de pobres en espíritu y se habían enriquecido su corazón y su placer. Por eso ya no tenían el anhelo de la gracia y la verdad. Ya no estaban en el lugar del servicio. Han dejado de lado a Pablo y han llegado a ser como reyes. Ellos se habían apartado de la verdad y la vida espiritual. Aquí dijo, ojalá fueran de veras reyes, para que también nosotros reináramos con ustedes. La verdadera autoridad real en Cristo viene de obedecer el mandato de Dios. No solo eso, viene de morir en Jesús y de perseverar con Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Así que si uno quiere cuidar esa autoridad real, debe participar del sufrimiento de Jesús. También ser partícipe de la vida de resurrección. En Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. El mundo del real sacerdocio es un mundo espiritual y el mundo de la verdad. Como Pablo estaba participando de este reino, el mundo donde no está Pablo tampoco es el mundo de Cristo. Pablo estaba deseando que crezca el espíritu de los miembros de la iglesia de Corinto, que creciera la autoridad de la verdad y la autoridad real. Y este mundo de Pablo es de autoridad real, es donde todos los fieles vivimos como reyes. Los reyes de este mundo espiritual son humildes, pobres en espíritu, ama al prójimo y sacrifica en servicio. Versículo 9. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Dijo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como a los sentenciados a muerte. Pablo dijo que había sido tratado como sentenciados a muerte y tratado como el más miserable. Pablo dijo, hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. En el tiempo de Pablo, la pena de muerte era echarlo a los leones. Muchos miraban cómo las personas se convertían en alimento para las bestias.
Pablo dijo que llevar el Evangelio era como sufrir esa tribulación. También dijo, tanto para los ángeles como para los hombres. Los ángeles pertenecen al mundo espiritual. El hombre pertenece al mundo humano. El sufrimiento de Pablo por el Evangelio era lo mismo que sufrir tribulación y ser de espectáculo para el mundo humano y espiritual. Pero los ángeles estaban mirando como espectador con corazón de adorar y ayudar a Pablo. Por lo tanto, sufrir por el Evangelio se sufre externamente, brota de él una nueva fuerza y se alegra su espíritu. Versículo 10. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros. Los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Como Pablo llevaba solo la cruz, la gente lo veía ignorante. Y como Pablo se sacrificaba por llevar solo a Jesús, la gente lo veía débil y lo despreciaba. Pero dijo, ustedes en Cristo son los inteligentes. Los miembros de la iglesia de Corinto habían trabajado con la sabiduría y conocimiento humano. Habían hecho todas las obras a maneras y métodos humanos. Fueron palabras de exhortación de Pablo para la iglesia de Corinto. También dijo, los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. Significa que Pablo se había hecho débil por Cristo. Pablo no peleó lo que podía pelear para no ocultar la gloria del Señor. Pablo ni abrió la boca y decir lo que podría. Pablo soportó desprecio y escarnio, pero lo soportó con paciencia. Pero los miembros de Corinto no pensaron en la gloria de Cristo ni de Dios y formaron grupos, pelearon entre sí. Ellos habían peleado como quisieron, se dijeron palabras sin medir lo que decían. Esto es lo que se dice de fuerte entre ellos. También a ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. En el versículo 9, Pablo dijo, llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Pero los miembros de Corinto juzgaron a otros, se exaltaron a sí mismos y se enseñorearon. En el versículo 11 dijo, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. En cuanto a esta clase de vida, tuvo éxito espiritualmente. Si pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir por el Señor, es haber tenido éxito espiritual. Éxito mundanal es comer bien, vivir bien en paz y ser tratado bien. El éxito espiritual es sacrificarse, recibir maltrato, levantar justicia y ayudar en el movimiento evangelístico. Usar la conciencia, cumplir con la moral y ayudar a los prójimos. El éxito espiritual es avanzar como Abraham sin rumbo. En ese aspecto es muy diferente el éxito del mundo y éxito espiritual. Versículo 12. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Pablo, para no ser de carga para otro, trabajó con sus propias manos y así proclamó el Evangelio. También dijo, si nos maldicen, bendecimos.
si nos persiguen, lo soportamos. Pablo solo esperó en Jesucristo y perseveró solo dependiendo de Dios. Versículo 13. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Cuando los fieles reciban calumnias, no debe calumniar, y hay que proceder con mansedumbre. Es mejor que se exhorten, y con mansedumbre hablen edificando unos con otros. Dijo, si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Significa que aunque nos calumnien, hay que tratarlos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Dice que nos considera como basura. Significa que Pablo fue tratado como basura del mundo por el Evangelio del Señor. Punto 3. Exhortación del Maestro. Versículo 14 al 21. Leamos el versículo 14. No les escribo esto para evangelizarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Pablo exhortó a los miembros de la iglesia de Corinto por haberse envanecido y enseñorearse. Dijo esto Pablo, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos. El corazón de Pablo fue como la de un padre que quiso levantar bien a los miembros de la iglesia. Versículo 15. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Tutores se refiere a maestro domiciliario. Los maestros particulares son los que educan en la familia, es decir, que son maestros o siervos que tienen en la familia que tienen niños. Por lo tanto, hay muchos tutores que eduquen y los guíen, pero padres no hay mucho. Y Pablo dijo, mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Pablo había dado vida con el Evangelio. Esto significa que Pablo, evangelizando a los miembros de la iglesia de Corinto, hizo que creyera en Jesús. Pero lo importante es que Pablo les dio vida a sus almas. Cuando Pablo enseñó la palabra de Dios a la iglesia de Corinto, sus almas vivieron. Eso fue lo que significó, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Pablo los había engendrado con el Evangelio. Dijo que hemos renacido por medio de agua y del Espíritu Santo. Aquí el agua es la palabra de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo actuó en los miembros de la iglesia de Corinto para que creyeran y renacieran. En ese aspecto puede llamarse a Pablo Padre, porque la relación entre Pablo y los miembros de la iglesia de Corinto eran de padre e hijos. Con este corazón de padre estaba Pablo exhortando a los miembros de la iglesia de Corinto. En el versículo 16 dice, por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Pablo les ruega que sigan su ejemplo. Esto es algo grande. ¿Podrán las personas decirle a otros que sigan su ejemplo? La mayoría nos sentiríamos avergonzados. Pablo dijo que sufrió tribulación, fue azotado, pasó hambre, se debilitó, se esforzó. A pesar de toda la calamidad, Pablo bendijo en lugar de insultar, exhortó, aunque les calumniaban. Por eso dijo que lo imitaran.
Nosotros debemos imitar la parte especial de Pablo, que no se enorgulleció, se humilló, se rebajó para servir. Pablo, como hombre, también habrá tenido sus falencias y se habrá equivocado, pero debemos imitar su fidelidad a pesar de pasar tribulación y su entrega para llevar el Evangelio. Versículo 17. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Timoteo, como hijo espiritual de Pablo, fue fiel y sirvió con dedicación a Pablo. Timoteo se convirtió en el segundo viaje misionero de Pablo. Después de eso, Timoteo sirvió bien a Pablo y fue un hijo espiritual de fe. En Filipenses capítulo 2, versículo 21 y 22 dice: pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Aquí dijo: pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Todos los demás buscan sus propios intereses, pero Timoteo buscó los intereses de Cristo. Esta es la posición del verdadero siervo. Por esto, Timoteo fue usado grandemente como siervo para Dios, y para Pablo fue un discípulo como un hijo. Enviando a Timoteo les hizo saber de la enseñanza que Pablo les había dejado. Timoteo les hizo conocer a cada iglesia las enseñanzas de Pablo. En el versículo 18, ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos, pensando que no iré a verlos. Aquí, algunos de ustedes se refiere a los que estaban en contra de Pablo. Ellos calumniaban sin medida a Pablo, utilizando palabras vanidosas. Ellos se habían vuelto presuntuosos y le dijeron a Pablo que no era necesario que los fuera a verlos. Versículo 19. Lo cierto es que, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto, y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Dijo: lo cierto es que, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto, y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Pablo dijo que no iba a averiguar sus palabras presuntuosas, sino cuánto poder tenían. Los orgullosos pueden hablar bien, pero no están sobre la fe, porque el reino de Dios no está en las palabras, sino en el poder de Dios. Los orgullosos disfrazan con hermosas palabras su ser y se exaltan a sí mismos. Pero el poder no aparece como uno desee. El poder es regalo de la gracia de Dios para los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Isaías capítulo 57, versículo 15. Cuando alguien es orgulloso, su poder también se irá debilitando y desaparecerá en algún momento. Cualquiera
puede hablar bien, pero el poder permanece en el que es humilde y obediente. ¿Por qué los cristianos debemos ser humildes? Porque solo somos criaturas delante de Dios Creador, y porque fuimos comprados por la sangre de Cristo, y somos salvos por eso. Porque somos pecadores que nacemos de ser descendientes de Adán. A pecadores así, Dios tuvo gran misericordia y nos dio su gracia para salvarnos. Por eso debemos ser humildes. Versículo 20 y 21. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. El poder está para dar vida. Aunque hable muy bien, no se levantaría el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. La evangelización de Pablo tuvo tres características. Primero, evangelización por Espíritu Santo. Segundo, evangelización de poder. Tercero, evangelización de seguridad. Si nosotros queremos evangelizar con poder, debemos negarnos a nosotros mismos, desechar nuestro egoísmo. También debemos orar mucho, arrepintiéndonos. Nosotros, cuando oramos, debemos adentrar profundamente en la palabra. Por eso, debemos llegar a una oración donde seamos tomados por el poder de Cristo. El reino de Dios es reino de vida espiritual. También es reino donde la vida espiritual va creciendo. Aquí dijo, ¿qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Aquí látigo se refiere a palabra de exhortación. Significa disciplina. Pablo le estaba preguntando a la iglesia de Corinto si quería que fuera para ir a disciplinar o con un corazón apacible, manso. Dependía del corazón de los miembros de la iglesia de Corinto cómo Pablo se iba a presentar. Esto significa que Pablo le está pidiendo que se arrepintieran. Si actuaban como para recibir disciplina, Pablo iba a ir a disciplinarlos. Pero si se arrepintieran sinceramente de haber formado divisiones, pleitos, Pablo se iba a presentar con un espíritu apacible. Así que esto estaba diciendo para que se arrepintieran. Hermanos, ¿cómo sería el corazón de Pablo? Sin duda, Pablo habrá querido presentarse con un corazón de amor y espíritu apacible. Concluimos con la clase número 4 de Primera y Segunda de Corintios. Muchas gracias.